Dale. Creo que el dale salió. Porque antes de empezar a conversar y demás, hay que darle play a este video maravilloso. Y eso hice. Entonces creo que el dale, ¿Está? acción, arrancó. Así que nada, bienvenidas y gracias por prenderse a este espacio de conversa y de reflexión, ¿por qué no? Un poco más adelante. Como ya es costumbre, yo a las personas que habitan este espacio no las presento porque creo que está bueno a ver cómo nos definimos y cómo nos vamos apropiando del espacio. Así que les invito a que se presenten ante este millón de personas, esta comunidad enorme. Bueno, muy ¿Favor? bien, dale vos. Yo soy María Belén, María Belén Pozzi, soy actriz, o bueno, en formación pero ahí estoy. Y bueno, soy la cofundadora de Metanoia, y no mucho más. Hago producción, no soy muy buena presentándome. Pero bueno, esas son como mis tres patas de mi vida. Actriz, cofundadora de Metanoia, y hago producción en un programa que se llama Living Broadway. Buenísimo. Muy bien. Yo soy Valentina Techera, soy muchas cosas, y cuando Belu hablaba yo ya la empiezo a picar, ¿no? Cómo cada uno de nosotros se define en función a lo que hace, ¿no? Y no en función a lo que somos. Entonces, gracias por mostrarme eso, que nada, yo no sé, soy muchas cosas, y capaz que para este contexto o esta charla también trabajo en un emprendimiento que tiene como el propósito de ayudar a artistas y creativos a poder vivir de su pasión, y también me apasiona la docencia, las plantas, el mate y algunas otras cosas así, multilocas. Que no es poco, ¿no? Y me encanta así como traer eso. Por eso el juego de la presentación, si bien es como súper incómodo, porque también a mí me cuesta un montón, y qué soy y qué hago, y cuando haces muchas cosas también es como, bueno, cómo me expongo. Así que gracias por jugar. Y esta charla en realidad yo siento que nos vamos a ir un poco por las ramas, por esto de ser muchas cosas, pero vamos a ponerle un poco de foco y que nos cuenten sobre Metanoia y su propósito, porque es hermoso. Que previamente a este video estaban grabando un podcast hermoso, así que es el momento de exponer. Bueno, muy bien. Si querés arranco yo, Belu. Dale. Metanoia nace como un proyecto que busca ayudar a más artistas a que puedan vivir de su arte. Y cuando decimos artistas también decimos mucho creativos, artistas y creativos, para diferenciar un poco los que son más tipo de las artes escénicas, como actores, músicos, bailarines, etcétera, y también toda la rama que está más relacionada un poco más a los diseñadores o artistas digitales, artistas plásticos, etc. Y un poco nosotros nos dimos cuenta, también como viéndolo en carne propia, esto de que cuando estábamos estudiando teatro o cuando formábamos parte de distintas compañías, siempre estaba como el comentario de en Uruguay no se puede vivir del arte, es muy difícil vivir del arte, como actriz te vas a morir de hambre, etc. Entonces, un poco con algunas otras perspectivas, empezamos a cuestionarnos esto y decir, ¿es realmente así eso que tanto se dice por muchos lados? Y así fue como empezó Metanoia a crearse con ese impulso, digamos. Sí, creo que sumando como a esto, a veces usamos mucho como la frase como ante la necesidad de hacer y de crear nuestras propias oportunidades. De no esperar a que alguien venga y te diga, ay, quiero que estés, me gustaría darte, como de nosotras mismas crear nuestra propia oportunidad y así, sin creernos nada, ayudar a otros a crear sus propias oportunidades también. Es tremendo. Y ahora las escuchaba, pero antes de seguir indagando, ¿qué quiere decir metanoia? Bueno, metanoia es una palabra de origen griego que en realidad nos encantó porque cuando la encontramos buscando un nombre para este proyecto o emprendimiento, metanoia quiere decir como la transformación, una gran transformación personal
como un gran cambio de perspectiva. Y nos encantó porque también para nosotras y para el proyecto creíamos que el nombre venía bien en ese sentido de simbólico, ¿no? De que también es un gran cambio de perspectiva pensar que sí se puede trabajar de esto y crear nuevas oportunidades. Sí, hay un montón de talento en Uruguay. Es como estamos atrás de una ventana, porque esto es televisión en vivo. Pero es como que lo tenés muy arraigado y además esto me encanta como la unión de la transformación de creencias. Hablábamos con Vale un poco antes de pensar esta exposición, este video, de la expresión como canal y como transformación, y para esto de empezar a buscar las oportunidades que en realidad en el arte está como muy arraigado, más que en otros ámbitos, ¿no? Que también lo tenemos. Esto del no se puede, o los sacrificios extremos, o que te tenés que ir al otro lado del mundo, y más ahora con las plataformas digitales. ¿Por dónde va? ¿Cómo canalizan el aporte hacia los demás para empezar a construir eso de que sí se puede? De hecho, hay un montón de gente que vive del arte, y ahí abrimos un abanico enorme. Hablamos. Sí, no, me quedé como pensando. Nosotros ahora no somos muy, que es algo que me encanta, de decir, bueno, empezamos por acá y no nos movemos de ahí, sino que siempre fuimos, cada 3 semanas nos sentamos acá mismo y decimos como, bueno, hay que hacer esto, hay que cambiar esto porque no nos gusta, esto no funciona, o esto sí funciona, sigámoslo haciendo. Y medio que de una charla empezamos a ayudar, como ahora actualmente estamos trabajando con dos artistas emprendedores, y ayudándolos a hacer también sus emprendimientos más rentables y más, bueno, hay un emprendimiento que están haciendo, y es hermoso de ver y es hermoso de poder colaborar desde ese lado, porque es eso, es ese artista que nos dice, yo quiero que esto, que es mi sueño, se haga realidad. Trayéndolo nosotros intentando bajar eso a tierra, ¿no? Y creo que es un poco nuestro aporte desde ese lado, el poder ayudar a los artistas, a que ellos no tienen que pensar en esa bajada a tierra. Está bien que estén acá y que huelen y que creen y que sueñen, y nosotros poder hacerlo más, estar en esa bajada a tierra que también es necesaria para que las cosas surjan y funcionen, pero de que ellos no tienen que hacer todo eso. Exacto, y ahí también, perdona, agrego que un poco como a lo primero que preguntaste, o sea, nosotros pues, casualmente con estos dos artistas que trabajamos, ellos participaron de un taller que nosotros estábamos trabajando sobre el valor del arte y cómo valorar mi arte, ¿no? Entonces, no es casual que ellos dos, que con los que estamos trabajando ahora, hayan participado de ese taller donde trabajábamos puntualmente en las creencias limitantes. Entonces, después de como trabajar eso, que es como la base de puedo o no puedo, o por qué pienso que no puedo, ahí sí te creen, en el buen sentido, de que hay cosas para hacer, y que esas cosas tampoco, como dice Belu, no necesariamente las tienen que hacer ellos, sino que el valor de la conexión también, ¿no? De colaborar con otras personas que les apasiona hacer otras cosas. No sé, yo siempre juego que yo no relacionado a los números, pero yo pienso en cada cosa que quiero bajar a tierra, abro un Excel y te pongo las cosas ahí, ¿entendés? Es como mi mente está así configurada, ¿se entiende? Y eso también, ahora las escuchaba y hay como un montón de material ahí como para empezar a escarbar. Y ahí pensaba también como en los trayectos personales, de que también cuando uno se forma, y sobre todo en el área artística, hay esta cosa de que te están también inculcando esto de que no vas a poder, sin querer, porque es como algo bastante viejo. Entonces, siento como, no sé qué les parece a ustedes, lo traigo como, que la palabra emprendedor o emprendimiento, tengo un emprendimiento artístico, es como mala palabra. Arte y emprendedurismo no estarían de la mano, el arte asociado a lo hippie, al desbunde,
todo entrecomillado, porque bueno, ya sabemos que ya fue, pero como Sí. que hay una cuestión ahí que tiene que ver de creencias, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sintieron también? Porque para llegar acá supongo que ahí hay unos caminos de vida preciosos. Sí, eso que decís es tal cual, o sea, antes, por ejemplo, nosotros de hablar de creencias limitantes, nos juntamos puntualmente con mi terapeuta y fue tipo, bueno, antes de enseñarle al resto cuáles son las creencias limitantes, ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuáles son las suyas, no? Y también, o sea, nosotros como que tenemos una filosofía en la que intentamos no juzgar o como tener conversaciones súper sanas cuando estamos creando. Entonces, por ejemplo, cuando yo no sé, juzgo algo, tipo, Belu enseguida me dice, che, ojo con eso. O cuando ella hace eso, también yo le llamo la atención, le digo, che, pero ¿por qué pensás eso? ¿Por qué sos tan así como, también, porque se nos escapa naturalmente ser así, ¿no? Como tenemos eso tan metido de opinar o hacer una declaración respecto a algo o a alguien, entonces como que cuidamos mucho eso de las limitaciones que también nosotros mismas nos ponemos. Y junto con esto, como te decía, que armamos o empezamos estas creencias limitantes nuestras, también ayudamos al resto que lo haga o lo promovemos, ¿no? Y, y sí es como difícil, difícil no, perdón, no quiero decir que es difícil. Es algo como que darse cuenta, o sea, tomar perspectiva de distintas opiniones o distintas cosas, y como yo le digo, tipo, agarrarse con las manos en la masa, ¿viste? Cuando uno está como cayendo en su propia trampa, intentamos estar muy atentos a eso. Sí, creo que ahora sumando a esto, cuando nos dijiste como esto de emprendimiento creativo y que es como, con Vale, si bien las dos compartimos esto de ser actrices y de estar en ese mundo, ella está desde un lado mucho más, estuvo mucho más vinculada al mundo emprendedor, que yo antes de tener este emprendimiento, bueno, un poco por Vale, pero no estaba cero vinculada y cero enterada de nada de lo que sucedía. O sea, de que yo no abría mi computadora por 3 semanas. O sea, yo no usaba la computadora, Google Drive, como que no me interesaba, no lo Hablando del necesitaba. hipismo, ¿no? Sí, sí. Y yo dentro de todo soy de las menos hippies, o sea, yo dentro de todo era como... y cuando se mezclaron estos dos mundos, que para mí fue como maravilloso eso, es muy gracioso de que en como mi mundo, que yo lo veo un poco como mi escuela y de teatro y eso así, es como que yo digo emprendimiento creativo y es una palabra tipo, que yo estoy en la NASA básicamente. Claro, es como muy genial. Entonces, como todo es perspectiva, ¿no? Porque ahora vos decías, dentro del mundo emprendedor quizás no tanto, y decís emprendimiento creativo y es como raro, y en el mundo artístico, más, o sea, más esto hippie entre muchas comillas, es maravilloso, es como, qué genial que hagas eso porque nosotros no lo queremos hacer, pero necesitamos gente que lo haga. Claro. Entonces es como muy, muy genial eso. Claro, siempre el hipismo bien entendido, ¿no? Esa palabra así como sin herir, Sí. porque todas, yo por lo menos he sabido ser muy, muy hippie y muy desde que eso, ¿no? Desde que acá lo linkeo con lo que veníamos hablando, de que tiene que ver un emprendimiento mucho con conocerse uno, ¿no? Y en ese camino de elaboración. Y pienso como en los procesos creativos, uno sabe para dónde va, qué quiere hacer, y hace todo un proceso y un proceso de introspección, pero siento que hay un punto ahí que queda una barrera. Lo traigo a ver qué piensan ustedes, y luego viene como ese paso, bueno, vamos a emprender, vamos a generar oportunidades. Está esta cosa de, no, te van a llamar, hace 20 casting que te van a llamar. Y también que no, por lo menos yo no conozco, y nada, corríjanme, pero como algún espacio donde los artistas se encuentren. Hay un montón, pero en el sentido emprendedor. Una gran Ay, Ana, feria te estás artista metiendo en emprendedora. un... Bueno, perdón. Temporada Tiraste la Scorpio, hasta la bomba. raíz. Hasta luego.
Mezclamos todo acá. Astrología, arte, creatividad. También eso, ¿no? Las palabras usas creatividad y te quedan mirando como, ¿y qué haces? ¿No? ¿A qué te dedicas? No, digo que tiraste una porque, o sea, yo lo voy a tomar como una señal, no sé. Sí, yo también, por supuesto. Lo de los espacios. Nosotros somos muy de eso. Yendo a hacer Sí. espacios donde nos Sí. encontremos y donde colaboremos también. Los Exactamente. artistas. Lloró. Hay una cosa que me quedó colgada, que vos dijiste hace un rato y creo que está relacionado con esto, con el tema de los emprendimientos, que cuando nosotros arrancamos como, o sea, todo arranca de nada, de las cosas que escuchamos y las cosas que decimos, ¿no? Y esta relación entre arte y dinero, arte y emprendimientos, arte y empresas, arte y negocios, es una relación históricamente polémica y como que nosotros lo que nos propusimos fue investigar acerca de esa relación, ¿no? Tipo, ¿de dónde surge esa relación? ¿Y por qué surge así? ¿Y qué pasa con eso, no? Y frente a eso, por ejemplo, en el taller que hicimos del valor del arte, todos los que participaron hicieron este ejercicio de pensar, bueno, ¿cuál es mi relación con el dinero? ¿Qué pienso de ganar plata haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, como que eso fue importante, trabajar sobre ese concepto, sobre todo, ¿no? Y como que es algo que siempre intentamos preguntarlo cuando trabajamos con alguien, y también nosotras. Por ejemplo, no sé, hay una cosa que hacemos con Belu, que el taller lo cobramos. ¿Por qué lo cobramos? Porque era o sea, capaz que lo podíamos hacer gratis para probar, para experimentar, para no sé qué. Lo cobramos porque nosotras promovemos que el trabajo artístico o el trabajo creativo sea pago. Entonces, era para nosotros una contradicción, tipo, sí, dale, cobra tu trabajo, maravilloso, y nosotras cuando lo íbamos a hacer, no lo íbamos a cobrar. Entonces fue medio simbólico de empezar a construir una nueva realidad respecto a eso, ¿no? A esa relación entre el dinero y el artista, de que no está mal cobrar como cualquier otro trabajo, ¿no? Sí, ahí nos metemos en un túnel hermoso, porque yo pensaba como en el inconsciente colectivo, acá me fui pila, pero porque en realidad tenemos toda una creencia sobre la plata que es hermosa, ¿no? Hermosa, la queremos y la queremos dejar ir, pero ¿cómo está tan ligado algo que es tan necesario como lo artístico? Digo, es el primer contacto que tenemos con el juego de infancia, ¿no? Cómo perdemos esa concepción de poder seguir, ya sea profesional o no profesional, espacios lúdicos, artísticos, que después se ven devaluados con el tiempo y con cierta adultez en algún punto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso de la devaluación del arte en el tiempo. A mí me pasa un poco de que me maravillo cada vez que tengo clase con el hecho de jugar. Mis profesores todo el tiempo me dicen, jueguen, nos dicen todo el tiempo eso, jueguen, diviértanse. Así, o sea, ahora estamos haciendo las brujas de Salem, ¿no? Que es como una cosa en el corazón que amamos, y sin embargo igual te dicen, divertite haciéndolo. Y por eso creo que se ve como algo raro, como vos vas a clase y te tirás al piso. Sí, me tiro al piso y hago juegos para entrar en una dinámica. Y yo veo de que, ahora justo de que el podcast anterior que estábamos grabando, yo decía que mi hermana, que es contadora, ella no se ve a sí misma como alguien creativo, y es como esa cosa de no jugar, de no, es divina, ¿no? Pero como esa cosa yo veo mucho el contraste entre esos dos mundos, de entre yo de que crecí como niña jugando y después por la carrera que elegí seguí jugando, y todo para mí es como tiene como ese lado lúdico, y desde ella que quizás es eso, no es normal, no se lo permite, no pasa en su vida, en su diario. Y es muy fuerte que perdamos eso, que perdamos esa capacidad de jugar, de reírnos, porque también nos da esa espontaneidad. Nada, es como
para mí que es algo tan normal en mi vida, es como que lo veo en otros y digo, wow, qué fuerte que no esté. Claro, o sea, y ellos a la vez piensan lo mismo de los artistas, ¿no? En la contraria, es como nuevamente una cuestión de perspectiva, o sea, ¿Qué hacen tirados en el piso? claro, como, eso no es lo normal, entonces es como, por lo menos a mí me pasa que yo intento ser como súper optimista en todas las cosas que como que pasan o que se creen, los tomo como los datos de letra y pienso en tipo, ¿qué podemos construir en base a eso? ¿No? Tipo, ya sabemos que hay una disociación entre el mundo creativo y artístico con el resto de los sectores, para ser dramática. ¿Cómo vamos a hacer para juntarlos? Es como ese es mi pensamiento respecto a lo que también traducimos un poco en Metanoia, ¿no? Sí, que lo primero así que me venía era que podemos usar todo lo creativo y artístico en otros ámbitos. Como que tendría que ser como a nosotros nos enseñan a usar un Excel siendo creativos, ellos del otro lado pensaban esto de las carreras económicas y demás, por ejemplo, ¿no? Hay un montón, Sí. porque están muy en extremo, ¿no? Claro. Me da curiosidad saber un poco más de ustedes, no, estamos como muy hablando del resto, porque también ya hemos transitado un montón de darnos contra la pared en ese sentido, y creo que vamos a seguir, por suerte, porque quiere decir que tenemos cosas para hacer, pero me gustaría saber un poco más de ese camino de búsqueda y de encuentro, de desafíos y resoluciones. Ay, nunca voy a vivir, drama, ¿no? Nunca voy a vivir del arte, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me hago cargo de todo esto y cómo lo voy resolviendo, porque creo que también hay una traba que es el todo lo puedo, ¿no? Este discurso que en los últimos años hace como un boom, y que personalmente creo que no, que es un tema de elecciones. Entonces, ¿cómo lo desarrollan ustedes para después poder darlo? Acá tranqui. A ver, si me voy un poco de la pregunta, avísenme, porque capaz que... No, dale. ¿viste? Es para eso este espacio, para irse. Después volvemos. O sea, respecto al último que dijiste, yo creo, o sea, que todo es posible, pero me refiero como a las potencialidades, ¿no? Que todo sea posible no significa que todos lo hagamos, porque también, no sé, cada uno tiene sus propios pensamientos y limitaciones. Pero sí creo que hay una potencialidad ahí disponible para que cada uno cree lo que quiera crear. Después pasan cosas, obviamente, pero no lo llevo como un discurso así como ultra optimista y positivismo, no sé si se dice así, sí. Pero como jugar a pensar que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar algo? ¿Por qué no podemos convertir a Uruguay en un hub creativo de Latinoamérica? ¿Por qué no podemos ser no sé, tipo el Broadway de Latinoamérica? En base a eso, ya sé que obviamente Cris Morena, en base a eso como que está, viste, es como, o sea, lo que se amplía es la perspectiva y el margen de acción, ¿no? Porque si ya estás arrancando a crear desde la escasez, y bueno, estás un poco complicado, ¿no? Bueno, ¿para qué iba todo esto? Dale, Ana, al proceso, al proceso de... Voy a seguir pinchando ahí. Sí, no se van, sino largan. El proceso, básicamente, o sea, yo siento que a mí lo que me cambió mucho, o sea, cómo comencé a alinearme con esto, bueno, yendo a terapia. Hagan terapia. El mejor máster de la vida es la terapia, o sea, dejen de pagar MBAs, todas esas cosas, y vayan a terapia, por favor. Y con esto cerramos, muchas gracias. Claro, como que, o sea, fui por el me acuerdo, sobre tu terapia. Yo estudiaba, vale, voy, le mando un besito a Cami que está por ahí, que la amo. Yo empecé estudiando comedia musical, o sea, fui a un liceo en el que tenían teatro y fue como mi acercamiento, si bien siempre me gustó cantar y cantaba de manera en mi casa tímidamente,
empecé a ir a un liceo que tenía como extracurricular teatro y ahí me empezó a encantar como esa expresión. Es más, me cambié de liceo para ir a uno que tuviera teatro. Y ahí empecé a estudiar teatro y después me metí en algunas locuras como movida joven y todas esas cosas. Y ahí o aprendés de que todo eso es sacrificio, pulmón y cosas Exacto. que nada que ver. Y hasta ese momento también después estudié comedia musical un montón de años en la Academia de Nacho Cardoso, y lo hacía los sábados, o sea, lo hacía yo como no me daba para hacer una carrera en sí misma, o en ese momento pensaba que no sé qué pensaba, que no podía, y entonces, ponele, yo estudiaba, iba a la facultad, estudiaba administración de empresas, y los fines, me dedicaba toda la mañana a ensayar, básicamente. Tenía ahí una doble vida, ¿no? Yo le decía como que era mi doble vida, y dobles amigos, o sea, tenía todo tipo re diferente, porque vos imaginate, yo iba a una universidad privada, o sea, nada, muy distinto el ecosistema en el que estaba, y después encima hice Carnaval de las Promesas, que aún más diferente, ¿no? También más diverso, entonces para mí era como... Pero qué lindo también toda esa, de toda esa diversidad, si la sabes integrar, tenés unos aprendizajes alucinantes. Sí, total. O sea, como que yo en ese momento, para ser sincera, tipo, no veía el vínculo, ¿no? Para mí eran dos cosas totalmente distintas. Pero no veía el vínculo, pero ni ahí. Fue recién cuando estaba como haciendo una obra que empecé a notar, o sea, un poco más de experiencia en cuanto a la gestión o administración, que empecé a notar como que había fallas, ¿no? Tipo en la producción, no sé si en la producción pobre, pero más como en el todo, ¿no? Quiero como No voy que a señalar. era más como en el todo, como que había cosas que estaban saliendo mal. Entonces yo decía, che, pero ¿por qué acá no hacemos tal cosa como se hace cuando trabajaba en una consultora en ese momento? Digo, ¿por qué no hacemos esto como se hace en la consultora de que capaz que puede funcionar? Y ahí lentamente me fui enterando, o sea, ya bastante grande, de este mundo que era la gestión de proyectos creativos, que es en lo que más ahora estoy metida, ¿no? Que la verdad es que cuando yo estaba en la facultad no me lo enseñaron directamente, ojo que yo tampoco buscaba proactivamente. Este, y eso también fue en parte como en una búsqueda interior de saber qué hacer, ¿no? Qué hacer como con mi vida personal y profesional a la vez, y partiendo de qué cosas me gustan a mí, a qué causas me quiero comprometer, ¿no? Más como viene por ahí. Recién este año tuve tipo un momento que dije, me acuerdo estaba en una reunión y me preguntaron, bueno, ¿cuál fue tu gran cambio después de la cuarentena o de la pandemia? Yo dije, la verdad que lo que más o sea, lo que me di cuenta es que nunca más, qué dramática, me di cuenta que, o sea, me di cuenta que, o sea, me quiero dedicar tipo 100% al arte, o sea, no quiero hacer nada más que no tenga que ver con lo artístico o creativo. Para mí fue como un momento porque, Es un montón. Y además ahí arrancan como las vocecitas, ¿no? Sí, no, bueno, no, vamos. sí, Tiene que ver, está muy linkeado todo con esto, con hacerse preguntas y el desarrollo, crecimiento personal, no hay vuelta exacto. para lo que querramos hacer. Y creo que el arte tiene un vehículo hermoso para ir hacia adentro. Entonces, Sí, nada, paguen por estos espacios, ese es el mensaje. sí, una cosa que quería como decir, una cosa que quería decir es que tipo llegar a este punto no fue como que yo salí de la facultad o salí del liceo y hice este gran descubrimiento de me quiero dedicar al arte, ¿no? O sea, yo renuncié básicamente como a 4 trabajos. Tipo, en todos lados no me sentía muy contenta y como en esos lugares en los que eran los mejores lugares para trabajar, yo no me sentía en el mejor lugar para trabajar. Y obviamente ahora me doy cuenta que era porque obviamente yo estaba buscando otra cosa o sentía que venía por otro lado, entonces eh, no se convirtieron en los mejores lugares para mí. Pero sí saber que fue difícil, o sea, en el tomar decisiones, ¿no? Como que todos esos lugares en los que trabajé fueron como embudo
para llegar al lugar en el que estoy ahora, como toda esa información que ves, que se convierte en la información en la que no querés elegir y elegir otra también, ¿no? Y que para mí acá es importante decir, y es como tirar un poco de flores, pero bueno, que me parece súper, súper valiente. Para mí como el hecho de, no, de verdad, como el hecho de si bien obviamente que no es difícil y que no dijo, hoy se levantó, dijo, bueno, chau, no, lleva tiempo, lleva meses y charlas y pensar y todo, me parece súper valiente irte a un lugar en el que tenés determinadas cosas seguras y en el que es el mejor lugar para trabajar o X, porque irte en un lugar donde estás mal o donde no te dan ningún beneficio de nada o donde todos nos vamos de un lugar así, es mucho más simple. Pero irte como a un lugar así, o de varios lugares así, me parece algo súper admirable y súper valiente. Nada. Estoy de acuerdo, así que adhiero el comentario. Y está buenísimo tomar como referencia para todo, ¿no? Nosotros porque estamos en el mundo artístico, creativo, comunicacional, ¿por qué no espiritual? Porque esto de recomendar terapia también me parece precioso en salud. Es como hacer lo que uno tenga ganas, te da salud, ya sea querer ser contadora o querer ser actriz, no importa, pero seguir lo que vos querés. Así que nada, me parece un mensaje re lindo. ¿Belén? ¿Qué tenés Yo que no haga más que zafo. Sí, claro. Tengo un apuntador acá atrás, en este esfuerzo de producción. En producción. Bueno, yo arranqué a los 6 años a hacer ballet, porque mi madre no pudo hacer ella, creo, un poco por ese lado y un poco porque amaba el ballet, fanática de Julio Boca. Bueno, a los 5 o 6 arranqué a hacer ballet, que me encantaba, era más como de un lado lúdico, ¿no? Pero bueno. Y a los 7 creo que fui a ver mi primera obra, también que fue la despedida de Julio Boca, acá, que se despidió acá en Uruguay, y yo tenía 7 años en el Solís y estaba así. O sea, hasta el día de hoy me acuerdo lo que me impactó, porque aparte es una obra muy fuerte, era Adiós hermano cruel, muy fuerte, para una niña de 7 años, y me impactó, me acuerdo que me impactó, y después ahí seguí, siempre yo iba al colegio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, iba 9 horas al colegio, y de ahí salía y me iba a ballet, entonces era como, no sé cómo resistía, pero estaba todo el día como en esa. Y tenía como un poco eso, de que en mi colegio yo era, o sea, había una obra y a mí no me elegían principal, yo me moría, porque es lo que yo hacía, o sea, por favor. ¿Cómo puede ser? No, me angustiaba, me ponía mal. Yo que soy la Richetto. ¡Claro! Ojo que Belo es muy Leo, o sea, tenemos su perfil Leo identificado a morir. Pero bueno, me pasaba un poco eso. Después empecé a hacer, ya en el liceo, creo que fue en cuarto de liceo, empecé a hacer en paralelo una carrera de comedia musical, entonces iba siempre yendo como a lo curricular, como al liceo, y aparte siempre yendo a cosas fuera del, como que yo no entendía a la gente que fuera del liceo no hacía cosas, Claro, no lo entendía. Para mí era como, ¿cómo que llegas a tu casa y tenés todo ese tiempo libre? Yo me voy a bailar y cantar. Claro. Y ahí empecé a hacer comedia musical, que cuando arranqué, me acuerdo que mis padres, cuando yo tenía como 15, mi padre me dijo, ¿por qué no empezás a cantar que vos tenés voz re linda? Y yo dije, no, yo no sé cantar, no me gusta cantar. Yo solamente quiero bailar y actuar un poco, pero no mucho más. Dale, me insistió, y empecé a tomar clases particulares de canto y una carrera de comedia musical. Y que también yo tenía como con el teatro musical o la comedia musical como una cosa muy de, no se puede hacer todas 3 cosas bien, así que yo no lo voy a hacer. Era una adolescente un poco... No, pero esa frase, las veces que la he escuchado. No se puede hacer las 3 cosas bien, así que a mí no me gusta. No. Y cuando lo empecé a hacer, obviamente descubrí un mundo que fue como,
¿cómo esta gente hace todo bien? Y bueno, me empecé como a picar ese bicho del teatro musical y empecé como a amar ese mundo. Hice 2 años en una academia, mientras que terminaba el liceo, que obviamente hice quinto y sexto artístico. Creo que de la generación de 50 personas, yo era la única que no hizo el test vocacional porque ya sabían que iba a ser artístico. Como que me veían y digo, y sí. Y fueron los 2 años que más disfruté en el liceo. Yo siempre me sentí muy... siempre me sentí muy que no servía en el liceo, porque a mí no me gustaba, yo qué sé, no era buena en matemáticas, no era buena en física, no era buena en química. Sacaba buenas notas porque estudiaba y porque como que, más por el hecho de hacerlo bien que por el hecho de bueno, aprender. Era como, botas, tengo que aprender esto para salvar este parcial y listo. Claro, obviamente me gustaba mucho todo lo que era letras, porque estaba como un poco relacionado, pero tampoco me mataba, ¿no? Era como, bueno, me gusta, pero... y quinto y sexto artístico fueron, o sea, yo tenía teatro como materia. Fueron los 2 años que pasé tipo con 11 y con 12, porque amaba ir al liceo porque pintaba muros. Y no por el hecho de no hago nada, porque estoy haciendo lo que me gusta. Para mí era un montón, yo no sé pintar, soy horrible pintando, pero era como aprender a hacer una hoja en un mural que va a quedar en el colegio. Era La como intervención, genial. además, la intervención a los espacios, eso está buenísimo. No, imagínate que para uno de mis cualquier parciales, adolescente. no, es que dentro o sea, dentro de los bachilleratos, yo fui toda la vida, o sea, entré con 5 años hasta que egresé del liceo, siempre al mismo colegio. Entonces, o sea, mi generación siempre fue más o menos la misma. Y era esa cosa de, ¿cómo que tu parcial es hacer una obra de teatro? Yo tengo que estudiar para romperme el culo para esto y vos tenés que hacer una obra de teatro. Claro, y yo decía, subite y vos y hacelo. O sea, ¿sabes lo difícil que es aprenderte todo eso y estar ahí arriba y estar expuesto? Y a mí me encantaba, pero digo, es difícil. Y después cuando salí del colegio, no sabía, o sea, sabía que quería seguir haciendo teatro musical, pero medio que no sabía qué hacer. Era como, bueno, ¿qué hago todo por separado? ¿Dónde me formo? Y ahí entré en MAD, que es una academia que está en Carrasco, hice 1 año ahí, y ahí conocí a la que fue como mi profe de canto en ese lugar, y ella me recomendó a su mejor amigo, que también es profesor de canto, y empecé a ir con él a clases particulares, mientras hacía en paralelo la carrera, ¿no? Y al final de ese año había un congreso de teatro musical que se hace acá ya hace 8 años. En ese momento era el 6º año del congreso, y me acuerdo que faltaba un día, o sea, el otro día del congreso, yo tuve clase de canto, y mi profesor es uno del staff de los que hace el congreso. Y me dijo, ¿cómo que no vas a ir al congreso? Y yo tipo, no, no voy a ir. ¿Haces teatro musical? ¿Te apasiona y no vas a ir al congreso de teatro musical de Uruguay? Y como que, bueno, me pinchó ahí y dije, bueno, voy. Fueron 4 días y al final de ese congreso se hacen audiciones para ganar la beca Living Broadway, que es una beca que son 40 días en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, y vas a Las Vegas también, a estudiar con profesores allá y convivís 40 días en una casa, es como muy impresionante. Y tal, yo hice el congreso y audicioné porque era parte del congreso y dije, bueno, estoy acá, lo hago. Y audicioné, y cuando la noche de las becas, el domingo, le digo mis padres estaban en mi casa y les digo, che, ¿quieren venir a la gala final del congreso? Porque nada, pueden venir si quieren y capaz que no tienen nada que hacer, vengan. Bueno, dale, vamos, no sé qué. Más por acompañarme que otra cosa. Y cuando están dando las becas, yo estaba sentada, estaba como nunca en la vida, y mi profesor, que es uno de los de staff, dice, bueno, la siguiente beca es para una persona
que se nota, yo estaba muy mal de la voz cuando empecé con él, y ese año fui como como neurótica, como con algunas cosas como de curarme y estar mejor, y me dijo, y dijeron mi nombre. Y, o sea, hoy lo recuerdo como uno de los momentos más salados de mi vida, que aparte estaban mis padres, porque habían ido, tipo, y de ahí yo siento que desde ese momento que me dieron la beca fue que empezó como la magia. Porque me fui de viaje y cuando volví empecé a estudiar producción de espectáculos y de audiovisual, porque me di cuenta que me encantaba como todo el back de cómo se llega a eso. Me gusta como organizar mucho y ayudar a personas a que todo llegue y esté en su lugar. Entonces empecé a estudiar producción, ahí conocí a Vale, que trabajamos un año juntas haciendo Todos al Bosque, que es una obra de teatro, que estábamos juntas en la producción, y ahí se empezó a mezclar este mundo más productor, emprendedor, sin saberlo, y este mundo de teatro musical, de ser actriz, y bueno, ahí también empecé la escuela de teatro en la que estoy ahora, que estoy por terminar, y ahí se mezclaron esos dos mundos. Pero yo en realidad creo que siempre estuve como, yo nunca hice otra cosa, creo que no sé hacer otra, bueno, sí, capaz que sí, pero digo, no sé hacer otra cosa dramática. El drama full, Y siempre... pero me encanta. O sea, el arte también canaliza estos momentos dramáticos. El arte colabora en un montón de cosas que tienen que ver con esto, con las emociones, poder sacarlas, poder, ¿no? Ordenarlas. Tremendas experiencias ambas, está buenísimo. No, igual, y viste que lo que siempre coincide es que yo, si bien te digo todo esto que hice, en el medio tuve días de llanto, mamá, no sé qué voy a vivir. Seguro, obvio que sí. Porque te motiva, pero por otro lado te lo cuestionás, porque es lo que te dice todo el mundo. Es muy difícil. Mis padres, si bien siempre me apoyaron, también siempre me dijeron, mirá que es muy difícil, y mirá que pocos logran eso. Claro. Y no desde un lado de maldad, sino desde un lado de cuidarme, ¿no? Pero Sí, mirá que... siempre desde el amor, obviamente, Cuidado. pero como... O sea, nosotras cuando armamos Metanoia o cada cosa que como que creamos contenido, siempre intentamos de que sea desde ese lado de mi experiencia vivida y también de la vulnerabilidad de que no todas las cosas nos salen bien y que también tenemos miedo de postear en las redes sociales o tenemos miedo de grabar un podcast, tenemos miedo de todas las cosas que nos pasan y de tomar decisiones. Entonces también es como, no queremos, o sea, o preferimos quizás fomentar los emprendimientos y el arte desde el lado también de la vulnerabilidad y no de tipo, ay, sí, tenés que ser emprendedor creativo, te va a ir genial, te vas a ser millonario. No viene por ahí, sino más de, che, empecemos a construir juntos, ¿no? Una nueva realidad. Y que el lado, como lo que decía Vale, ¿no? De el miedo el miedo a grabar un podcast, a postear algo, es el miedo a la exposición. Que siendo artistas está un poco siempre presente, porque uno expone su trabajo y porque cuando te subís a un escenario estás expuesto, cuando presentas tu pintura, cuando presentas tus diseños. Es parte de nuestro trabajo exponernos, pero es muy difícil exponerse. Entonces, bueno, desde Metanoia es un poco eso, como mostrar como a nosotros también nos cuesta, pero hay que ir contra eso y exponerse y darse contra la pared y decir, esto no estuvo bueno, y corregirlo, y que no es el fin del mundo, pero siempre es como lo que yo decía, un punto por la valentía y por animarte, siempre. Siempre también como que creo yo que los caminos se empiezan a abrir. Vuelvo a mi lado hippie que amo, pero realmente creo es que vas caminando y en todos los ámbitos es ensayo, acierto, error, ¿no? Como entender al arte y a los procesos creativos como trabajos. Es un trabajo. Es el trabajo de ustedes, es mi trabajo y es el de cualquier artista. Es como que no está linkeada palabra trabajo con eso que me parece que es lo que traen y está buenísimo. Que una palabra ahí te resuma un montón de cosas.
¿Hay algún proyecto, encuentro, taller antes de que termine 2020? No lo sabremos, todo depende. Porque acá es muy así, bueno, tenemos como una ganas de qué tenemos y hacemos. Por ahora, taller o encuentro no. Lo que tenemos es los podcasts y el blog, que también escribimos bastante por ahí. Y un poco ahora estamos centradas en eso, de conocer un poco más tipo, a nuestra audiencia o a las personas, a la comunidad, ¿no? Y como que estamos trabajando mucho en eso, para después sí armar algo que haga sentido, ¿no? Precioso. ¿Por dónde las podemos encontrar? Pueden entrar en nuestro Instagram, que es @metanoia.uy, que muchas veces estamos como posteando y les hacemos preguntas, o por nuestras historias, o mensaje directo, siempre estamos ahí para escuchar y para intercambiar. Después, bueno, muy pronto en nuestra página web, www.metanoia.uy. Y bueno, en nuestros podcasts que estamos al firme, que están en Spotify, y estamos trabajando para que estén en YouTube, para que estén más accesibles desde ese lado también. Que bueno, ya el lunes sale el 7º, así que hay un par para escuchar. Hay un montón. Bueno, agradecerles un montón el haber participado de este espacio que, dado a llamar, te lo digo, me lo digo, que ha nacido así medio también hijo de la pandemia por esto de los espejos, ¿no? Yo las escucho y me siento súper reflejada y sé que la comunidad artística creativa se va a sentir muy tocada y nada, gracias por el tiempo que es tan valioso y por sus historias tan buenísimas. No, gracias. Gracias a vos, Ana.